Dios les bendiga, mis muy amados hermanos, familia y amigos en Cristo Jesús. Que el día de hoy tengan un bendito día porque vamos a ir a la palabra de Dios. Les saluda el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es un privilegio para mí estar, hermanos, presente en este video y llegando a los corazones de todos aquellos hijos que tengan el anhelo de estudiar la palabra de Dios. Gloria al Señor, de una manera y una forma bíblica. Así que todos listos para abrir las escrituras, mis muy amados, porque estaremos entrando en ellas. Para nosotros, el conocer las escrituras es conocer también a Dios, porque Dios es el dueño, el Señor de las escrituras. Él es las escrituras. El conocer a Dios es conocer las escrituras. Por eso la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Necesitamos la palabra y necesitamos el espíritu. Sin una de ellas dos estaríamos cortos. Por eso nosotros los cristianos evangélicos enseñamos la palabra de Dios y enseñamos que el espíritu es necesario para poder llenarnos de la palabra del Señor. Así que, mis muy amados, hoy vamos a entrar en la parte número 6 de este precioso y glorioso estudio. Y digo glorioso porque es la palabra la que presentamos. No presentamos a nuestra iglesia, no presentamos una denominación, presentamos la palabra de Dios para el crecimiento, la edificación, la justificación de cada hijo de Dios. Hemos estado llevando, mis amados hermanos, este precioso estudio, esta preciosa lección de la Pascua y el Cordero, y hoy nos encontramos en la lección número 6. En la lección número 5 estuvimos viendo los pasos. Gloria a Dios, tuvimos un principio y llegamos hasta el paso número 5 acerca de la cena o lo que se llama el ceder de la Pascua. Así que hoy vamos a ir, gloria al Señor, habíamos pasado el quinto paso, gloria al Señor, y en nuestra última lección, que era la narración de la historia del libro de Éxodo, se recuerdan, que era la segunda copa. ¿Cuál es el próximo paso después de eso, mis muy amados? Y en el nombre de Jesucristo vamos a dar lectura a todo lo que Dios tenga para nosotros, abrir nuestros corazones como unas puertas abiertas para la palabra, solamente para la palabra. El sexto paso, el sexto paso, gloria al Señor, es cuando al haberse lavado las manos, gloria al Señor, ahora se declara una bendición. Aquí hay otro lavamiento de manos, pero esta vez es con una bendición. Y esa bendición es declarada sobre el pan. Es declarada sobre el pan. El pan, gloria a Dios, sin levadura. Gloria al Señor. Para aquellos que han estado estudiando conmigo y tuvimos hace un año la lección de las 10 plagas y la Pascua, gloria a Dios, estuvimos viendo bastante a fondo este tema del pan sin levadura, gloria a Dios, pero en el sexto paso, gloria a Dios, es cuando ellos se lavan las manos una vez más y declaran una bendición, y la bendición es sobre el pan. Ahora, esa bendición del pan, gloria al Señor, es una declaración donde ellos declaran y dicen: bendito seas tú, Señor Dios, Rey del universo, quien provee del fruto de la tierra. Esa bendición es una profecía, gloria al Señor, no solamente de la muerte y del sacrificio, pero también de la resurrección de quién, de aquel Mesías prometido, gloria a Dios, que el pueblo judío estaba esperando. Ahora tenemos que entender que ese Mesías, gloria al Señor, es el pan para los creyentes. Escúcheme bien lo que le voy a decir.
ese Mesías se convertiría en el alimento, en el pan. Recuérdense que uno de los alimentos que ello era primordial entre el pueblo hebreo y el pueblo judío era el pan, ¿verdad? A nosotros se nos hace un poco raro entender esta parte porque nosotros ahora comemos arroz, comemos frijoles, como le llaman mis hermanos, habichuelas, gloria al Señor, comemos lentejas y tenemos un sinnúmero de otras comidas. Pero para el pueblo hebreo, gloria a Dios, para el pueblo de Israel, los judíos estaban muy acostumbrados que el pan era primordial. No podía pasar, gloria al Señor, una comida judía sin que el pan tuviera presente. El pan era primordial. Y el pan, gloria a Dios, tiene una relación completa en el Mesías, gloria al Señor. Él se convertiría en aquel pan para los creyentes, gloria a Dios. ¿Y dónde encontramos estos registros? Se cumplió, gloria al Señor, este paso donde al lavarse las manos se da una bendición, gloria a Dios, sobre el pan. Miremos lo que nos dice el Evangelio según nuestro hermano Juan. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Vayamos al Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 6, versículo 47 hasta el 51. 47 hasta el 51 de la Nueva Versión Internacional. Daré lectura y siempre tendremos al lado la Reina Valera, la reina de las Biblias. Gloria al Señor. Así que cuando demos lectura a esto, mis muy amados, abran sus Biblias. No importa qué, gloria a Dios, qué clase de, no es traducción, qué clase de versión usted tenga, gloria al Señor, pero debe decir bastante similar a lo que yo voy a dar lectura. Con tal que en contenido sea igual, estaremos todos de acuerdo con ello. Gloria a Dios. Y ahí en Juan capítulo 6, versículo 47 a 51 de la Nueva Versión Internacional, así dice la Escritura. Escrito está en el nombre precioso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando todo el tiempo al Espíritu Santo de Dios. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Voy a volver a leer esto porque lo que viene después, si no entendemos este principio, hay cantidades de personas que aman al Señor, pero han recibido un entendimiento, gloria al Señor, inadecuado, gloria al Señor, a causa de la mala interpretación de lo que estoy leyendo y voy a continuar leyendo. Quiero que se fijen bien en el versículo 47. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree, ahí la palabra gigante, gloria al Señor, es el que cree. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Entonces preguntémonos antes de seguir leyendo, ¿quién tiene vida eterna? La declaración de los labios del Señor Jesucristo decía y declaraba que el que cree tiene vida eterna. Una declaración poderosa, porque nosotros sabemos que es la fe, gloria a Dios, lo más importante en la vida de un hijo de Dios. Pero la fe, ¿a quién? A Dios. ¿Y por medio de qué? De las Escrituras. Cuando Jesús declaraba, gloria al Señor, la Escritura. Entonces, cuando él dijo, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y continúa diciendo en el versículo 48, ahora pongan atención, pero no se puede perder el 47, que es la base. En el verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué era Jesús? Se estaba él autonombrando el pan de vida. Y en el verso anterior había dicho que para recibir la vida eterna se necesitaba creer. Me regreso al verso 47, porque si nosotros seguimos leyendo
sin verdaderamente hacer un análisis correcto de esto, podríamos pensar que él solamente está diciendo que él es el pan, pero olvidamos, gloria al Señor, que el que cree tiene la vida, del verso 47. Y ahora cuando él dice, yo soy el pan de vida, gloria al Señor, quiere decir que esa vida eterna era en creer en él. Continuemos para que nos demos cuenta de esto. Versículo 49. Los antepasados de ustedes comieron el maná. Eso dice el versículo 49. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. ¿A qué los está llevando el Señor Jesucristo? Los está llevando, gloria al Señor, a que retrocedan la memoria a todo lo que ellos habían aprendido de sus antepasados. Recordemos que aquella memoria, gloria al Señor, tenía que ser que fue Dios el que los alimentó a ellos durante aquella gira de 40 años en el desierto. ¿Y de qué los había alimentado? Los había alimentado del maná, de un pan que caía del cielo. Aunque la mayoría de ustedes conocen este relato, creo que es importante entender que a los que les estaba hablando él eran judíos y él se dirige hacia ellos recordándole lo que ellos ya deberían de haber sabido y entendido. Continuemos ahora. Gloria a Dios. Después de haberle dicho que los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, les está diciendo, al comer aquel pan que descendió del cielo, ellos tuvieron que morir. Pero en el versículo 48 les había hecho la declaración que él era el pan de la vida. En el versículo 47, él les hace la declaración que el que cree tiene la vida. En otras palabras, es que si ellos hubieran creído cuando estaban en el desierto, entonces ellos también hubieran recibido la vida. Pero ellos no creyeron exactamente. Verso 50. Mira lo que dice. Pero este es el pan que baja del cielo. Ahora está declarando, gloria al Señor, y está haciendo una remembranza aquello, pero no solamente está haciendo una remembranza, sino que está haciendo una comparación de aquel maná que descendió en aquel entonces, ahora a lo que ellos tienen enfrente de ellos, que era Jesús. Y por eso dice, pero este es el pan que baja del cielo. Ahora está hablando de una comida. El que come de él, ahora fíjense bien, el que come de él no muere. Anteriormente en el verso 48 dice, él es el pan de vida. En el verso 47 dice que el que cree tiene la vida. En el verso 49 les habla de aquel maná que descendió del cielo, pero murieron. En el verso 50 le dicen, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. ¿Estaría hablando de un pan físico? Absolutamente que no. Podía hablar de un plan físico. No podía ser un pan, gloria al Señor, físico, porque al que estaban viendo era él en ese momento. Versículo 51. Yo soy el pan vivo. Ahora él dice, yo soy el pan vivo. Gloria al Señor, que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Voy a leer una vez más desde el verso 50 al verso 51. Ahora ya no voy a explicar, sino que voy a leerlo de corridamente. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Ahora,
Cuando nos habla, gloria al Señor, en este pasaje de comer la carne y de beber la sangre de Cristo, sería establecido o hay que establecer verdaderamente, gloria al Señor, como premisa que es todo esto. ¿Por qué Jesús le habla de esta manera? ¿Era una manera literal o había algo aquí que verdaderamente necesitábamos entender? Tenemos que ir al libro de Marcos para verdaderamente comprender cómo les hablaba a muchos de ellos. En Marcos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, nos daremos cuenta, gloria al Señor, que el comer y el beber la sangre de Cristo, gloria a Dios, era algo que ya él estaba tratando de explicarles. En Marcos 4:11 nos habla que él hablaba de una forma, pero una forma ¿para qué? Fíjense bien, gloria a Dios, porque cuando leemos a Juan pensamos que es algo literal. Fíjense bien cómo Jesús les hablaba en muchas ocasiones. Voy a leer ahora la Reina Valera, Marcos 4:11 al 12. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Está hablando con los discípulos. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Quiere decir que a los que les explicaba completamente eran sus discípulos. Mas a muchos de los demás les hablaba por parábolas todas las cosas. Verso 12, presten atención. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué tremendo esta declaración. Quiere decir que cuando Jesús declaraba algunas cosas, las declaraba en una forma parabólica o en parábolas para que algunos de ellos verdaderamente no entendieran. ¿Por qué? Porque él ya sabía que los corazones de ellos no estaban dispuestos a creer en él. Por eso les habló de aquellos que comieron de aquel maná que descendía del cielo, allá saliendo de Egipto en el desierto, mas perecieron. Hay una comparación ahí. Ahora, cuando hablamos del comer y del beber, es algo muy común en la escuela de los judíos, porque ellos usan la frase de comer y de beber en un sentido bastante metafórico. Esto hay que entenderlo para poder entender las palabras de Jesús. Yo estoy seguro que no hay aquí ningún sentido literal en lo que se trataba de comer y de beber, porque verdaderamente violaría los mandamientos del Padre. ¿Cómo así, pastor? Absolutamente que sí. Cuando Jesucristo vino a enseñar, él vino a enseñarnos y a cumplir los mandamientos del Padre, pero cumplirlos sin ninguna carga religiosa. Lo que él estaba enseñando todo el tiempo es cómo cumplir los mandamientos del Padre sin ninguna carga religiosa. Entonces el comer y el beber deben de ser entendidos metafóricamente y no literalmente. Acuérdense que el verso, gloria a Dios, creo que fue el 46 donde empezamos, no el 47. En el verso 47 había dicho él de Juan, ciertamente les aseguro que el que cree, ahí está todo. El que cree tiene vida eterna. Todo lo demás que él está tratando de explicarles, de comer y de beber, ya era un sentido metafórico y no literal. Ahora, es una locura. Yo digo que es una locura descabellada. Sería de que un maestro judío, escúchame bien lo que te voy a decir,
que un maestro judío les enseñe a alguien a beber sangre. El beber sangre, pastor. Una cosa tan severamente prohibida a los judíos una y otra vez en toda la Biblia. Es por eso que para entender la palabra de Jesucristo debemos nosotros de claramente entender la cultura, entender las tradiciones judías y entender los mandamientos del Padre. Si no los consideramos, si nosotros no consideramos la cultura, si nosotros no consideramos las tradiciones hebreas y si nosotros no aprendemos los mandamientos del Padre, gloria a Dios, entonces causaría confusión en las mentes de los creyentes al leer la expresión de comer y beber, comer carne y beber sangre. Absolutamente nadie que ha estudiado bien la cultura y las tradiciones hebreas se atrevería, mis muy amados, a decir que la declaración de comer y de beber tiene un sentido literal, sino que verdaderamente tiene un sentido metafórico. La escritura, gloria al Señor, cuando nos habla de comer y beber, gloria a Dios, no podemos tomarlo en este caso porque violaría los mandamientos del Padre. Por eso hay que hacer la correcta exégesis para no sacar los versos fuera de contexto y así malinterpretar las escrituras que se aclaran a través de toda la Sagrada Biblia. No podemos olvidar que el nuevo pacto que nosotros encontramos al leer los evangelios y después las cartas escritas por los apóstoles, no podemos olvidar que ese nuevo pacto es la continuación y los cumplimientos de todos los 39 libros antes, empezando desde el Génesis hasta el último, que fue el libro de Malaquías. 39 libros escritos en las Sagradas Escrituras. Y después nos encontramos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después el libro de los Hechos, después la carta a los Romanos y Corintios, y así detenidamente seguimos viendo lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es el Nuevo Testamento? Sino la continuación y los cumplimientos proféticos que Dios había establecido en los 39 libros anteriores para que fueran cumplidos. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto? ¿Qué es comer la carne de un hombre? Ese es canibalismo, comer la carne de un hombre, y completamente prohibido en las escrituras. Es algo aborrecible para la naturaleza humana el poder pensar que Jesucristo estaba hablando de comer una carne humana. Pero sobre todo es aborrecido por los judíos, a quienes no le es lícito ni siquiera comer el miembro de un animal vivo. Estoy hablando de un animal, ni tocar un miembro de un animal muerto. Imagínese, el tocarlo era una prohibición. Ahora imagínese comérselo. La carne de un hombre. Toda comida y bebida de la que se menciona en el libro de Eclesiastés, cuando usted lo estudia, debe entenderse, gloria al Señor, claramente como las leyes de las buenas obras. Es decir, a modo de parábola y metáfora. Gloria al Señor. Por eso hay que entender que el comer y el beber en este lugar es de una manera figurativa y parabólica de estar hablando. Aunque no voy a tocar este tema con profundidad y lo voy a tocar en un tema después, el pan se usa con mucha frecuencia cuando los maestros y los escritores judíos se refieren a la enseñanza y a la doctrina. Entonces, que cuando Cristo hablaba de comer su carne, gloria al Señor, le estaba insinuando, gloria a Dios, a todos sus seguidores, de que lo que ellos deberían de absorber eran sus enseñanzas y sus doctrinas. En otras palabras, el creer plenamente en cada palabra que era declarada y salida de la boca del maestro. ¿Por qué? Porque Jesús era la palabra caminando.
Él era. Cuando él dice yo soy el pan de vida, estaba declarando que él era el alimento hacia ellos. ¿Se acuerdan de la expresión que el hombre no puede vivir sin la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de la expresión, gloria al Señor, cuando nos dice la escritura, ok, que solamente el hombre no puede vivir de los alimentos solamente de la tierra, necesita la palabra de Dios? ¿En qué? En su vida. Y esa palabra de Dios, ¿qué es? Es el mismo Cristo. Acuérdense ustedes en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando esa palabra bajó del cielo, esa palabra caminó en la tierra, esa palabra declaró la palabra, porque Él era la palabra. Y todo aquel que coma, gloria al Señor, de cualquier otra cosa tendrá hambre una vez más. Pero el que come la palabra de Dios queda saciado completamente. Es importante entender todo esto, gloria al Señor, de comer y el beber. Pero yo creo, gloria al Señor, que es suficiente el entender esta parte, porque no se trata de explicar completamente todo esto, sino que darlo como una referencia para que usted entienda que cuando Jesucristo habló de comer su carne y de beber su sangre, no estaba hablando literalmente, porque él no podía violar los mandamientos del Padre. Eso sería enseñar canibalismo, en otras palabras. Gloria al Señor. Y el cristianismo no enseña la escritura canibalismo. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque habían prohibiciones. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, rápidamente, en Génesis capítulo 9, del verso 1 al verso 4, encontramos algo, gloria al Señor, que fue para los tiempos de Noé. Cuando Noé, gloria al Señor, había salido de aquella arca después del diluvio. Miren la declaración que nos dice, gloria al Señor. Y voy a leer de la Reina Valera. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Verso 1. Verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Versículo 3 del capítulo 9. Todo lo que se mueve y vive, ponga atención a esto, o será para mantenimiento. Voy a leer una vez más. Verso 3. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os las he dado. Pero fíjense en el verso 4. Pero carne con su vida, en otras palabras, carne con su sangre, que es su sangre, no comeréis. Esta era una prohibición completa. Gloria al Señor. En otras palabras, no se debe comer de la sangre de ninguna criatura, porque la vida está en la sangre. Tenemos que enfrentar, gloria al Señor, que desde temprano los mandamientos estaban hacia los hombres. Y sabía que si alguien se cortaba, gloria al Señor, y de su sangre fluía del cuerpo la cantidad suficiente para un desagramiento, se sabía que esa persona moriría. Sin sangre no hay vida, dice la Escritura. Entonces, ciertísimamente, la vida estaba en la sangre, literalmente hablando. Gloria a Dios. Y es por eso que cuando Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, literalmente no estaba hablando en una manera literal, sino que estaba hablando, gloria al Señor, en una comparación, gloria a Dios, de que ellos entendieran que él no estaba violando el mandamiento bíblico, que él no estaba violando las leyes del Padre,
gloria al Señor, que lo que él estaba haciendo un entendimiento metafórico, porque los judíos entendían que los maestros y los rabinos hablaban de esa manera, pero no violaban los mandamientos del Padre. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, en el versículo, y esto lo voy a confirmar rápidamente, en el libro de los Hechos, vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles, para que ustedes se den cuenta que este mandamiento no se podía violar, ni siquiera en el nuevo pacto. Había una prohibición aquí, gloria a Dios. Para aquellos que pueden pensar, bueno, eso era en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 31 al 33. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 2, versículo 31 al 33. Esto había sido ya después de la muerte de Jesucristo, después de la resurrección. Aquí es cuando en Hechos, capítulo 2, gloria a Dios, versículo 31 al versículo 33. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Estamos ahí? Bueno. Mire lo que dice el versículo 31, para dar un entendimiento a esto. Y lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros. Veis y oís. Bueno, aquí está hablando de la muerte y aquí está hablando de la promesa. Gloria al nombre de Jesús. Pero había una prohibición. Gloria al Señor. Y la prohibición era de que aún los gentiles no podían comer carne, gloria al Señor, ni sangre o carne que tuviera sangre. Se encuentra en Hechos capítulo 15. Vamos a ir a Hechos capítulo 15. Y vamos a ver el versículo, 20, 21. Mire lo que nos dice. Hechos 15. Versículo 20 y versículo 21. Mire cómo está registrado aquí. Y esto ya es para aquellos creyentes gentiles que no eran judíos. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 15, versículo 20. Voy a leer ahora de la nueva versión internacional. Dice, más bien debemos escribirles que se abstengan de la contaminación o de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. Mire que esto era un debate que estaban teniendo ellos. Y cuando digo un debate, era una discusión porque ellos querían saber qué era lo que le tenían que decir a los gentiles. Porque los gentiles, ellos estaban acostumbrados a comer sangre de animal, a comerse la carne con sangre y todas esas cosas. Entonces tenemos que ver, si nosotros leyéramos un poco antes, es una reunión lo que está viendo aquí y una discusión de qué es mandamiento para ellos y qué no es mandamiento para ellos. Entonces lo que están diciendo, dice, más bien debemos en el verso 20, escribirles que se abstenga de lo contaminado por los ídolos. Ahí está la abstención. De la inmoralidad sexual. Quiere decir, tanto el judío como el gentil se tenían que guardar de esto. De la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Versículo 21. En efecto, desde los tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lean en la sinagoga todos los sábados. Hablando del día de reposo, hablando de qué, gloria al Señor, de aquel pueblo judío que siempre sabía que tenía una palabra
que recibir. Pero aquí el mismo mandamiento que aplicaba a los judíos, mandamiento del Padre, también le he dado a los gentiles. No se podía tomar la sangre de animales. Gloria al Señor. Ahora imagínese beberse la sangre de un humano. Gloria a Dios. Algunos de ustedes tal vez han visto esas películas de los vampiros. Aquí no hay vampiros, gloria al Señor, en el cristianismo, mi muy amado, ni tampoco caníbales. Gloria al Señor. Todo esto tiene que ser correctamente entendido y correctamente interpretado. Gloria a Dios. Entonces, ahora que ya hemos entendido esto, gloria a Dios, y yo voy a hablar de esto profundamente en uno de los estudios más adelante, pero quiero ir al paso número 7. En el paso número 7, gloria al Señor, es cuando se da la bendición, gloria al Señor, de el pan que se tiene que comer. Gloria a Dios. La matzah, le llaman ellos, se bendice y se come. Mire lo que nos dice el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 13, versículo 23. En Juan, capítulo 13, versículo 23. Abre la escritura porque es lindo reconocer todo esto para poderlo entender. Acuérdese que era pan sin levadura lo que se tenía que comer. Y todo esto empezaba en el día de la Pascua. Gloria al Señor. Y después de la Pascua, inmediatamente empezando el día de la Pascua, había una fiesta que se llamaban los panes sin levadura. Pero bueno, miremos en Juan, el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 13, versículo 23. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Mira lo que nos dice. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla, en el Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 13, versículo 23. Dice la Reina Valera: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ok, ¿por qué dice que estaba recostado? Gloria al Señor. Ahí, al lado, gloria al Señor de Jesús. ¿Por qué? Porque esto nos habla de un reclinamiento. Era natural, gloria al Señor, que la celebración de la Pascua era una celebración de liberación. Y en ese día que se celebraba la Pascua, gloria a Dios, ¿de qué? De la esclavitud de los esclavos, de la liberación que ellos tuvieron en Egipto, simbolizaba la esclavitud que el faraón les había dado. En otras palabras, un hombre que se creía Dios y deseaba ser tratado y venerado como lo fue, como que si fuera, hasta rendirle culto. Ustedes tienen que entender que la mentalidad egipcia es siempre rendirle el culto a los hombres, a aquellos hombres que se creen dioses delante de la gente. Ahora, ese falso Dios esclavizaba a un pueblo. ¿Para qué? Para que lo adoraran. También en la Pascua, gloria a Dios, que la liberación de la esclavitud, del pecado, de la desobediencia, gloria a Dios, a todo lo que la humanidad esté esclavizada y le rinden adoración y se convierte en un Dios. O sea que no solamente estamos hablando de una identidad de un hombre, gloria al Señor, al cual se le puede rendir culto, gloria a Dios, y le puede llegar a adorar, que esto está prohibido. Eso viene de Egipto, mis muy amados. Gloria al Señor. Pero también a todo aquello que se levante y esclavice la mente de los hijos de Dios, la mente de los corazones, y le rindan en ese momento adoración para convertirse a aquello que le están sirviendo y le están rindiendo adoración en un Dios. O según la tradición, gloria a Dios, los reyes, gloria a Dios, se reclinaban cuando disfrutaban su comida. Entonces, cada vez que uno estaba satisfecho después de comer, se reclinaba. Esa era una posición de estar satisfecho de la comida. Entonces, los participantes estaban reclinándose en cierto momento cuando ellos tenían la cena de la Pascua. Quiere decir que estaban satisfechos. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque ahora no solamente estaban satisfechos de la comida, pero ahora tenían una liberación, eran libres. ¿Se acuerdan que en Éxodo capítulo 12, Dios les había dicho a ellos que tenían que comer apresuradamente?
de tal manera que tenían que estar listos para salir. Ellos no tuvieron tiempo de reclinarse. Ellos no tuvieron tiempo de verdaderamente disfrutar aquello. Pero de ahí en adelante, después que Dios le da la libertad, cada vez que se iba a celebrar la Pascua, gloria al Señor, y había una bendición en ese pan y una bendición en aquello que se estaba comiendo, ahora ellos se reclinaban. Ahora, todo esto es una costumbre, gloria al Señor, una tradición entre ellos, porque aquí no hay mandamiento, aquí ya no hay un mandamiento, ¿verdad? Que tú y yo nos tenemos que reclinar. Simbólicamente, nosotros nos reclinamos espiritualmente en el Señor, descansamos en Él, porque Él se convierte en nuestro descanso, gloria al Señor, no en un día específico, sino en todos los días que nosotros recordemos que Él es nuestro descanso. Espero estemos entendiendo esto, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eran aquellos reyes y aquella gente, gloria al Señor, donde disfrutaban de este recargamiento, de este descanso, porque todo lo demás eran esclavos, eran de la servidumbre. Pero ¿qué somos nosotros en Dios? ¿Qué es el creyente en Cristo? El creyente en Cristo son reyes y sacerdotes. Escúchame bien lo que te voy a decir. Todos los creyentes, cuando tú recibes a Cristo Jesús, cuando tú lo aceptas en tu vida, cuando tú lo haces tu Señor y te apartas del pecado por medio de lo que Él hace, lo único que como pecador nosotros podemos hacer es creer en Él, reconocer que Él verdaderamente no solamente nos va a perdonar, pero nos va a cambiar. Y por medio de ese cambio, al Él haber llamado a esos hijos y haberlos elegido después, se convierten en reyes y sacerdotes. Si me estás escuchando bien, se convierten en reyes y sacerdotes. El sacerdocio viene ahora para cada hijo de Dios. Ya no es exclusivo como la tribu de Leví, como los descendientes de Aarón. Ahora todo esto cambia. Voy a estar hablando más, gloria al Señor, acerca de esto, un día acerca del sacerdocio. Pero vamos hoy a ver dos citas bíblicas que nos dicen, gloria al Señor, específicamente que nosotros somos reyes y sacerdotes, todos aquellos que creemos en Él. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, nos habla de ello. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y después vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Pero vamos a Apocalipsis 1, 6 primeramente. Porque aquí es cuando Cristo Jesús, por la fe, por creer en Él, nos constituye. Mira el verso 6 lo que nos dice. Qué precioso es esto. Vamos a ir para allá. Verso 6. Reina Valera, mira lo que dice. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, al que ha hecho de nosotros un reino de ¿qué? De sacerdotes. A nosotros, sí, a ti, hijo de Dios, tú que has creído completamente en la palabra, en el Señor, en el Cordero. Gloria a Dios. Dice el verso 6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito, bendito, bendito. Vamos, ahí estamos. En el capítulo 5, verso 10. Apunten, apunten. Gloria al Señor. Y después que apunten, buscan. Vamos, Apocalipsis 5:10. Esa fue la cita anterior que les había dado
Les había dado 1:6, ahora vamos a 5:10. Mira lo que nos dice 5:10. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La Nueva Versión Internacional dice, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces ahora tú y yo podemos recostarnos, descansar, porque Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. Gloria al Señor. Reyes y sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria. Reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra, dice. El octavo paso, gloria al nombre de Jesús. El octavo paso del ceder o de esta cena pascual, gloria al Señor, es la bendición que se llama marror, la bendición cuando se bendicen las hierbas amargas. Ahora, esto sí está en Éxodo cuando él habla de las hierbas amargas que tenían que comer junto con el cordero. Y ahora, esas hierbas amargas, gloria al Señor, que cuando uno los come, gloria al Señor, están representadas tal vez por la lechuga romana, tal vez por el rábano picante, gloria al Señor. Esas hierbas amargas, gloria al Señor, son las que representaban ¿qué? Representaban el dolor, representaban toda aquella carga que era puesta por ¿quién? Por los egipcios sobre el pueblo. Todo aquello que amargaba la vida, de que en vez de tener felicidad porque creían en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, esa gente los amargaba. Entonces, cuando ellos comen esa hierba amarga, se recuerdan los momentos, gloria al Señor, que ese pueblo hebreo, gloria al Señor, estaba pasando los momentos más amargos de su vida, porque estaban siendo esclavizados por un faraón que se creía Dios. Hay que tener cuidado, gloria al Señor, mucho cuidado de verdaderamente creer en el verdadero Dios y no en los hombres. Aquellos que se quieren aparentar ser Dios. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. El único Dios verdadero es el Dios de Israel. El único Dios verdadero a quien tú le debes honra, honor y alabanza es a Él. Ten mucho cuidado. Gloria al Señor. Una cosa es respeto y otra cosa es adoración. Ten cuidado. Gloria al Señor. Entonces, gloria a Dios. El otro paso, gloria a Dios, es cuando el paso noveno, es cuando estas hierbas amargas son comidas juntas. El paso octavo era la bendición de ellas. El paso noveno, gloria a Dios, que se llama el Koresh, es cuando ahora son comidas juntas. Y el paso décimo es cuando se come la cena. Mira que para ellos, gloria al Señor, hay una secuencia que se tiene que tener para ellos, ¿verdad? De la manera que ellos, gloria al Señor, lo celebran. Porque en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? No hay completamente esta secuencia. Pero ellos tienen esto, gloria al Señor, esta secuencia que ellos hacen. Entonces, el paso número 10 es comer la cena. ¿Ok? Y la cena, pero el paso 9 era comer las hierbas amargas anteriormente de la cena para recordar ese dolor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que voy a quedarme, gloria al Señor, en el paso número 10, que era el comer la cena. Ya pasamos la primera copa, ya pasamos la segunda copa.
Gloria al Señor. Ahora nos quedamos en el paso número 10, el número 10, que es la cena. Gloria a Dios. Y esto de comer, si está en Éxodo 10. Y esto de las hierbas amargas, si está en Éxodo capítulo 10, en la primera Pascua. Pero hay que entender todo esto, gloria al Señor, para ver si hubo un cumplimiento y si Cristo cumplió todas estas cosas. Así que espero en el Señor, mis muy amados, que todos estemos aprendiendo juntos, que todos estemos llegando a la realización que en medio de una tradición judía, en medio de una tradición hebrea, Jesucristo cumplió varios de estas normas, varios de esta secuencia, porque para ellos era una manera de la celebración de la Pascua. Es importante, yo creo que el Hijo de Dios, el cristiano, debe de entender esa parte. La debe de entender para no ser engañado. La debe de entender para entender lo que dice la Escritura, lo que nosotros estamos mandados a hacer como mandamiento y lo que es una tradición judía, lo que es una tradición hebrea. ¿Me están entendiendo, mis muy amados? Porque nosotros no somos, ni dejamos, ni permitimos que nadie nos judaice. El apóstol Pablo estaba en contra de eso. Pero hay escritura y hay Biblia y hay cosas que nosotros que están escritas, las que están escritas, esas debemos de cumplirlas, a menos que haya un mandamiento escrito que nos diga que no lo tenemos que hacer. ¿Me estás entendiendo, mi muy amado? Lo que tú y yo tenemos que hacer como cristianos creyentes en el Dios de Israel al celebrar la Pascua es lo que esté escrito, no lo que no esté escrito. Gloria al Señor. Lo que yo son tradiciones fuera de este libro son tradiciones solamente. ¿Me entiende? Lo que tú y yo necesitamos entender, recobrar, examinar, verificar, validar y cumplir es lo que esté escrito. Todo lo que esté en este libro, que nosotros ricamente le llamamos la Biblia, la recopilación de los libros, es lo que tú y yo tenemos que cumplir. Fuera de este libro, solamente son tradiciones de los hombres. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros siempre debemos de cumplir lo que escrito está. Jesucristo lo hizo. Escrito está. Y eso es lo que tú y yo debemos de todo el tiempo buscar. Está bien aprender. Está bien estudiar. Está bien entender la cultura. Gloria al Señor para tener un punto de referencia. Pero hay muchos que lo han llevado más allá de solamente entenderlo. Tú y yo como cristianos evangélicos, creyente en el Dios de Israel, debemos de sentirnos, gloria al Señor, orgullosos de entender lo que está escrito y no pensar más allá de lo que la Escritura dice. Tenemos que quedarnos en el contexto, gloria al Señor, para no salirnos fuera de él. Los judíos son judíos. El pueblo hebreo es pueblo hebreo. Nosotros venimos a ser aquellos que hemos sido injertados. Un día voy a estar hablando bien profunda acerca de esto. Pero continuemos en este mismo canal, en el canal de qué? De verdaderamente lo que significa la Pascua para nosotros en los tiempos de hoy. Pero para poderlo entender, teníamos que validar todo lo que esté escrito y ver exactamente si hubieron cumplimientos proféticos que nuestro Señor Jesucristo los ha cumplido. Entonces, mi muy amado, espero que te estés gozando como yo lo estoy haciendo. Para mí es una bendición estudiar y estudiar, validar y validar cada una de estas cosas para que tú puedas disfrutar lo que escrito está y tener ese entendimiento, gloria al Señor, fresco, y apartar lo que son tradiciones a un lado, apartar lo que son mandamientos de los hombres al otro lado. Gloria al nombre de Jesús. Y tener en el centro de esto que la Escritura es lo más hermoso y lo más maravilloso que tú y yo tenemos. Y a eso sí debemos de cumplirlo. Acuérdate que la palabra se complementa, nunca se contradice.
Los que se contradicen son los hombres y las interpretaciones privadas y humanas. Pero la Biblia siempre se complementa. Una cosa he vivido hasta los días de hoy, que si hay un mandamiento, gloria al Señor, tiene que estar validado en la Biblia. Si algo vamos a hacer, tiene que estar escrito. Y si algo Cristo dijo que estaba prohibido o ya no deberíamos de cumplirlo, entonces ya no debemos de cumplirlo. Hay tantas cosas que quisiera enseñar, gloria a Dios, pero vamos a irlo haciendo poco a poco, paso a paso, porque el Hijo de Dios tiene que ir creciendo, gloria al Señor, en conocimiento y en sabiduría. ¿Para qué? Para mejorar su vida, no para hacerse un sábelotodo, no para tratar de imponer o martillar o hacer sentir mal a nadie. Todos aquellos que usan la escritura para dañar, todos aquellos que usan la escritura para bofetear, todos aquellos que usan la escritura para hacer ver mal a alguien, a una persona, a un cristiano que verdaderamente tiene su corazón abierto hacia Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu que enseña, instruye. Por eso los pastores evangélicos debemos de enseñar e instruir a los hijos de Dios. Y que sea Dios el que juzgue todas las cosas. Porque el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, gloria al Señor, para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Así que, mi muy amado, para mí es un privilegio ser de bendición en la vida de todos aquellos que escuchan la palabra por medio de este ministerio que Dios nos ha encargado. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Es mi oración en Dios que sigas conectado y sigas aprendiendo con todos nosotros y vayamos llevando cada uno de estos pasos poco a poco. Recuérdate que ninguno de nosotros es un sábelotodo. Todos nosotros somos estudiantes en el Señor. Y para poder ser un buen maestro necesita ser un buen estudiante. Y no ser soberbio, ser humilde de corazón. Y dejar verdaderamente que la palabra de Dios nos hable, nos enseñe y nos corrija. Recuérdate que lo único que puede corregirnos a ti y a mí es la palabra, no el hombre. La palabra es la que nos corrige. La palabra es la que nos enseña. La palabra es la que nos redarguye. La palabra, sí, la palabra. Sí, en la boca del hombre de Dios. Claro que en la boca del hombre de Dios. Pero si el hombre de Dios no predica la palabra como está escrita, entonces ya no es un mandamiento bíblico. Entonces ya no es un mandamiento para la iglesia. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios en este libro ya está interpretada. Lo único que tenemos que hacer es leerla y ella misma se interpreta. Por eso hay que hacer la correcta exégesis todo el tiempo y usar la correcta hermenéutica cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Es para mí un privilegio todo el tiempo como hijo de Dios primeramente, porque antes de ser un pastor soy hijo de Dios. El privilegio más grande de que tú y yo podemos tener es que somos hijos de Dios. Todo lo demás que Dios haga con nosotros, que nos use, que nos lleve a otro nivel, bendito sea el nombre de Jesús. Pero es para traer a la gente a los pies de Cristo, no a tus pies. Todo hombre que enseña o quiere traer a una persona a una religión y esclavizarla, no es el Espíritu de Dios. Mi deber como maestro, como pastor, es traerte a los pies de Cristo. Y que tú en la palabra de Dios puedas ver lo que Dios te dice a ti a través de la palabra. Y muchas veces la palabra de Dios nos corrige. Muchas veces la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces la palabra de Dios es como una espada, gloria a Dios, de dos filos, que penetra lo más profundo, traspasa la carne, traspasa los tuétanos, gloria al Señor, y llega hasta el alma. Por eso la palabra de Dios es hermosa y es linda. Yo amo la palabra de Dios y espero que tú te estés enamorando cada día más de ella, porque enamorados de la palabra de Dios, enamorados de Cristo Jesús. Dios te bendiga ricamente. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tu casa. Gloria al Señor. Dios te prospere en conocimiento y en verdad. Y cuando lo esté haciendo,
que seas una persona humilde y que ayudes a muchos más a poder llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el trabajo, evangelizar a aquellos que no están evangelizados, que están descarriados, que están en conocimiento, gloria a Dios, erróneo, gloria al Señor, pero nuestro trabajo es hacerlo en amor, quiere decir en Cristo, porque Él es amor. Así que nos vemos en nuestra próxima lección. Para mí ha sido un privilegio estar una vez más contigo y que tú me permitas llegar, gloria al Señor, a tu casa, a tu familia. Comparte todo el tiempo los videos y que te sean de beneficio. Siempre tengo una libreta a la mano con una pluma. Siempre abre la palabra de Dios y ve, corrige, valida, verifica todo lo que es enseñado e instruido, y que sea el Espíritu Santo el que abra tus ojos y tu corazón. Me despido en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. La paz que ni la religión ni el hombre te pueden dar, pero Cristo sí te la da. En el nombre de Jesucristo, recibe, hijo de Dios. Bendiciones.